Buenas noches tengan todos ustedes, estimados estudiantes. Les agradezco que estén presentes en esta sesión. Estamos en la semana 3, módulo 4, textos y visiones del mundo, Prepa en línea CEP. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez y soy su asesora virtual. El orden del día o los puntos a tratar el día de hoy es la bienvenida, el objetivo, dinámica de trabajo, actividades integradoras. Vamos a ver el tiempo para ver la rúbrica, los foros. Cerramos esta presentación que el día de hoy es más breve que las semanas anteriores y pasamos a una fase de preguntas y respuestas. Pues sean ustedes bienvenidos a esta sesión. Estoy segura que vamos a tener éxito en las actividades de esta semana. Lo más difícil ya pasó. Ahora viene lo más fácil. Si ustedes se aplicaron en las tareas de la semana 1 o la semana 2, esta semana 3 va a ser muy, pero muy fácil para ustedes. Bien. Para las personas que se van integrando, por favor, es importante que mantengan los micrófonos en silencio. Bien. El objetivo de la sesión es brindar herramientas para que ustedes puedan elaborar las actividades correspondientes a la semana 3. Y el objetivo de la unidad 3, que es lo que nos corresponde ver esta semana, es leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Entonces, el objetivo es analizar textos literarios que reflejen las distintas visiones del mundo. Ya vimos que cuando alguien escribe una obra, pues va a reflejar en su texto pues lo que está viviendo la familia, el contexto en general, lo que está pasando en el mundo, lo refleja en su escrito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a seguir analizando textos literarios porque eso nos va a reflejar las distintas visiones del mundo que tienen los autores que escriben las obras. Vamos a ver los valores que escriben ahí estos autores, los personajes que manejan, los contextos, con la finalidad de que ustedes puedan reflexionar lo que pasó en esa época y lo que está pasando actualmente. Y se van a dar cuenta que si hay o no hay relación de lo que pasó hace mucho a lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, en la semana anterior les preguntan, bueno, ¿cuál es el contexto del autor? ¿Qué era lo que estaba pasando? No, pues estaba la guerra del Golfo Pérsico, que estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo lo que vaya pasando tiene influencia en lo que escribe el autor. Además, ya vimos que hay incluso movimientos literarios, hay géneros literarios. Entonces, a estas alturas del partido, pues ya debemos de realizar las actividades o el análisis literario que nos piden con mayor facilidad. Bueno, la dinámica de trabajo no se las digo, ya lo sabemos, mensaje por correo, nos conectamos, las tareas son 72 horas en esta semana. Pero vamos a empezar a ver el contenido. Nosotros vamos a leer una obra de Aristófanes. Me piden que yo lea 22 páginas. No está paginada la obra. Ahorita vamos a ver dónde lo vamos a sacar y cómo podemos ver hasta dónde llega la página 22, porque solamente hasta la página 22 es donde yo voy a buscar los personajes. No puedo poner todos los personajes de la obra porque hasta la página 22 no aparecen todos. Entonces tengo que descubrir quiénes son los que van apareciendo. Ahorita los vamos a ver. Pero de manera general les puedo decir que Aristófanes fue un comediógrafo del siglo IV antes de Cristo. Y esta persona le gustaba incluirse en la cuestión política, pero igual de esa manera como le gustaba participar en las cuestiones de la política, manifestaba su desacuerdo ante los gobernantes que en ese tiempo pues eran demócratas. Aquí me dice que su postura siempre fue conservadora y pues él defendía lo que es la tradición, los mitos religiosos y se mostraba muy... dice aquí reacio, resistente a una nueva doctrina filosófica. Entonces, incluso la obra que van a leer de él hace cierta burla sobre Sócrates. Cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que hace mucha burla a la situación de Sócrates, porque él pensaba que Sócrates solamente envenenaba la mente de los jóvenes, les decía cosas que no eran ciertas. Eso era lo que él pensaba y lo refleja en su obra. Dice aquí que las nubes se presenta a Sócrates como un demagogo, como las personas que dicen muchas cosas y al final no dicen nada.
Nos dice que las obras de Aristófanes tiene 40 comedias, pero no todas se han logrado rescatar, son muy pocas. Entonces, cuando tenemos una obra como Las nubes, es una oportunidad de poderlo leer, aunque aquí nos pide nada más que leamos 22 páginas, pues si hay la oportunidad de leerlo todo más adelante, qué bueno, pero por el momento solamente nos pide 22 páginas. Bueno, bien, pues les voy a compartir pantalla de la actividad de la que estamos hablando, hablamos de la biografía de Aristófanes, porque para realizar la actividad 5, pues es importante saber un poco sobre él. El personaje, ya vimos que es comediógrafo. Entonces, aquí nos vamos donde dice cómo lo realizaré, y aquí me dice, revisa con atención las páginas de la 1 a la 22 de Las nubes. Dice, haz clic en literatura clásica y situaciones actuales para descargar el documento. Aquí es el documento descargable, pero aquí donde dice de la página 1 a la 22, donde dice Las nubes con letra dorada, con letra morada, le pongo el cursor, sale una manita, como vimos la vez pasada, le doy clic y me descarga la obra. Cuando yo descargue la obra, para no contar 21 páginas, porque debo de empezar a contar desde esta, donde empieza, donde dice personajes, ¿sí? Yo no voy a poner estos personajes, porque estos personajes es de toda la obra. Yo tengo que ver hasta dónde llega la página 22 y ahí empiezo a contar de aquí hasta la página 22 empiezo a contar los personajes. Por ejemplo, aquí está Stripsíades, aquí está Fidípides, aquí está, a ver cuál más hay, Esclavo. Y así voy viendo qué personajes aparecen hasta llegar a la página 22. Si se fijan en este número que está aquí, que acabo de señalar aquí, el 80, donde yo llegue al 540, ahí llega la página 22. Aquí está. Es el número que está del lado izquierdo. Entonces busquen el número 540. Aquí está. Aquí está, 540. Aquí donde dice 540, esta es la página 22, porque no está numerada, pero ya tuve la oportunidad de contar las páginas y aquí voy a terminar, porque esta parte de aquí solamente son aclaraciones, entonces aquí termino donde está participando el coro, el corifeo, aquí está. Entonces, donde aquí termina 540, aquí voy a terminar. Entonces, de aquí voy a revisar quiénes son los personajes que aparecen. Y de esto que yo voy a revisar, voy a hacer la síntesis. Ahora les voy a compartir el documento descargable. Ya que ya vimos hasta dónde llega, aquí está el documento descargable. Recuerden que le tengo que insertar una portada. Es importantísima la portada. Ya saben ustedes cómo, ya está insertada la portada, le pongo mis datos y empiezo aquí. Me dice que tengo que responder estos incisos. El inciso A, ¿cuál es el argumento? Este documento ya se lo subí a la plataforma en el foro de novedades. Entonces, revísenlo o descárguenlo para que ustedes vayan viendo de manera puntual qué es lo que tienen que hacer. Así como les subí las diapositivas, les subí este documento. Entonces, en el argumento tengo que escribir una síntesis de las 22 páginas que les acabo de mostrar, que llega en el 540, ¿se acuerdan? En el numerito que les acabo de mostrar. Leo las 22 páginas y voy a hacer una síntesis de esas 22 páginas. Con mis palabras voy a explicar, no tiene caso que yo copie y pegue, porque son diálogos que hay. Entonces yo leo los 22, entiendo, comprendo y escribo aquí. Hasta donde llegue la página 22, hasta ahí va a llegar mi síntesis o mi resumen. Ese es el argumento. Entonces no me escriban 2 o 3 líneas, ¿eh? Son 22 páginas y yo de ahí voy a hacer una síntesis. ¿Cuánto más me puede llevar? Una página, no sé, según la capacidad de ustedes. ¿Quiénes son los personajes? Solamente voy a anotar los personajes que aparecen en las 22 páginas que leí. No voy a anotar los personajes que aparecen al principio, porque al principio aparecen los personajes de toda la obra, pero yo no voy a leer toda la obra, solamente voy a leer 22 páginas y voy a ver qué tantos personajes aparecen en esas 22 páginas. Después me dice que voy a ver cuáles son las características de personalidad que identificas en esos personajes que puse en el inciso B. Entonces, aquí en el C, yo les recomiendo para mayor facilidad, cuando a ustedes les toque escribir su historia, que viene más abajo, que pongan, si pusieron Stripsíades, describan cuál es la característica de este personaje.
que es ambicioso, que es regañón, es iracundo, es respetuoso, es amable, o sea, busquen las características que ustedes encuentren en las 22 páginas que van a leer, cómo es Stripsíades. Voy a buscar quién más aparece, Fidipides, voy a ver cómo es este hijo de Stripsíades, cómo es, si es flojo, es haragán, no le gusta trabajar, no respeta a su papá. Entonces ustedes ahí van poniendo las características por cada uno de los personajes que hayan elegido. Realmente les va a tocar pocos personajes porque solamente vamos a leer 22 páginas y nada más voy a poner los personajes que aparezcan en esas 22 páginas. Entonces, de los que yo ponga en el inciso B, aquí en el inciso C, les recomiendo que lo pongan de uno en uno, porque aquí me dice que yo lo puedo poner de manera general, pero yo les recomiendo de uno en uno porque así les va a ser más fácil escribir la historia. Bien, me dice aquí que además voy a explicar si esas características que yo pongo en las personas actualmente las puedo observar en las personas en la actualidad. Y aquí entonces al final voy a comentar, sí, yo he observado que como el hijo de Stripsíades es grosero o no respeta a su papá, muchos hijos actualmente son así, bla, bla, bla. Entonces lo que yo puse lo voy a poner si en la actualidad existe o si lo he observado. Después me dice que voy a ver qué situaciones divertidas o graciosas hay en la historia. Entonces yo me voy a la historia y voy a ver qué situaciones divertidas hay y lo puedo copiar y pegar. Si yo aquí tengo la obra de Stripsíades, puedo buscar alguna cuestión graciosa, voy buscando. Dice, pues lo que es por tener un alma dura, un pensamiento que se mantiene despierto en la cama y un estómago ahorrador, hecho a las privaciones y que se apañe con ajetrea a la hora de la comida, descuida por todo ello, yo podría sin miedo ofrecerme para servirte de yunque. Ah, pues me pareció gracioso, lo selecciono, le doy copiar y lo pego en mi documento. Lo puedo pegar así como está la situación graciosa. Entonces voy a buscar 2 o 3 situaciones graciosas para que yo pueda pegar en mi documento, aquí donde dice en el inciso D, dice situaciones. Entonces tengo que pegar 2 o puedo pegar más. De preferencia 2, máximo 3. Y después me dice qué situaciones identifico en la historia que se estén dando actualmente. Hago la misma operación, voy a buscar en el documento alguna situación que yo considere que actualmente se está dando. Entonces voy leyendo, voy buscando y aquí, por ejemplo, voy a buscar. Aquí dices Strepsíades por Zeus. A mí una vez me pasó exactamente lo mismo en las diasias. Yo estaba asando un estómago para mis parientes. Esto es una situación graciosa incluso, pero por descuido no lo rajé, entonces se fue hinchando. Entonces voy leyendo y si busco alguna situación que de ahí que sucede actualmente, lo selecciono como vimos hace un rato, le doy clic derecho, le pongo copiar y lo pego en mi documento. Ya que yo tenga eso, mis dos situaciones que yo observe que se dan en la vida real y ya lo pegué aquí en el inciso E, entonces me voy al punto 2. En el punto 2 me dice que tengo que organizar la estructura de mi cuento, tengo que armar como un guión. Pero ese cuento, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que respetar los personajes, se tienen que llamar igualito. Stripsíades, Fidípides, Sócrates, el coro de nubes, donde les toque, los personajes que tengan se van a llamar igual. El argumento va a ser el mismo. Si dice que Stripsíades se casó con una mujer rica y que tuvo un hijo, entonces lo mismo voy a poner. Pero si lo que voy a cambiar lo voy a adecuar a la realidad. Ejemplo, si dice que Fidípides, que es el hijo, le gusta se gastó el dinero del papá porque le gusta ir le gusta comprar caballos para las carreras, entonces en lugar de eso, pues puedo poner que se compró un PlayStation. Eso es en la actualidad. Entonces estoy cambiando nada más, en lugar de caballos, pongo PlayStation. En lugar de que Sócrates sea el sabio de ahí, ¿no?
el sabio que tiene su espacio para cavilar, para pensar y reflexionar, puedo poner que Sócrates era un maestro universitario y que Stripsíades quiso mandar a su hijo a la universidad, pero no quiso ir, y pues que al final él tuvo que ir a la universidad. Entonces, esas cuestiones es lo que vamos a cambiar. Entonces, respetamos el argumento, o sea, lo que dice la obra se va a respetar hasta donde llega la página 22, ¿eh? No voy a hacer más, hasta donde llega. Voy a respetar eso. Voy a respetar el nombre de los personajes. Lo único que voy a hacer, lo voy a adecuar ahorita, a la realidad de ahorita. Entonces, ahorita los jóvenes no compran caballos ni se van a ver alguna carrera de caballos, pero sí compran un PlayStation, sí compran una televisión, un Xbox, una bicicleta, una moto, no sé, un carro de último modelo. Ustedes vayan adecuándolo. Entonces, ahorita ya no hay sí hay escuelas de filosofía, incluso pueden poner en lugar de universidad una escuela de filosofía, donde estaba un maestro que se llamaba Sócrates y tenía otros alumnos, y que cuando fue no sé qué, entonces ustedes le van a ir ahí inventando, pero tiene que ser el mismo tema, sobre lo mismo, solo lo van a adecuar. Espero que me dé a entender. Ya una vez que tengan listo esto, graban su audio. Yo les recomiendo que graben un audio, no lean lo que escribieron, porque si leen lo que escribieron, se les va a ir bajando puntos. O sea, y una vez que haga mi guión y yo sepa de qué va a tratar mi obra, entonces ya puedo platicarlo como yo estoy hablando ahorita. Yo tengo mis diapositivas, pero no las leo, lo platico. Igual yo voy a hacer, ya que tenga mi guión, Sócrates va a hacer esto, va a ser un maestro de universidad o de una escuela de filosofía. Entonces voy poniendo de que todo lo que va a llevar mi cuento. Ya una vez que lo tenga listo, entonces lo platico en un audio y subo el audio aquí. Ya que subo el audio aquí, entonces me voy a la otra parte donde me dice el inciso E que tengo que escribir mi cuento. Eso que conté, lo narré de manera oral, ahora lo voy a escribir. Cuando yo escribo le puedo aumentar muchas cosas más, aunque yo no lo haya dicho en la forma oral. Por ejemplo, yo aquí les puse, había una vez un hombre llamado Stripsíades, y voy escribiendo. Mismos personajes, solo cambia el contexto, ejemplo, un lugar de caballos, puede ser un Xbox, y les puse aquí más o menos, esto ya se lo subí en el foro de novedades para que tengan idea. Ya que cuento mi cuento, entonces me voy aquí, escribo mi cuento, perdón, me voy aquí a responder las preguntas. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Ahora bien, yo cuando conteste esto tengo que contestar las dos preguntas, porque luego contestan una y se olvidan de la otra. Y cuando yo responda, le dan clic aquí a donde está el recuadro naranja y les aparece unos puntos. En esos puntos ustedes le ponen el cursor y se aparece una flechita y le hago para abajo para que esto quede más amplio y yo pueda escribir más, porque algunas veces lo dejan así como este que está aquí abajo. Ya vieron, le doy clic y ya me aparecen los puntos y está así y ya veo como que no contestaron la pregunta y se me olvida bajarle y digo, no contestaron, inciso C, y les voy bajando puntos y resulta que sí contestó o sí contestaron ustedes, pero lo que ustedes respondieron está hasta acá, miren, ¿ya vieron? Entonces, por favor, vean que todo se vea, que esté a la vista, que le bajan aquí para que todo quede como debe de ser. Bien, con esto terminamos la actividad 2, de Aristófanes, y nos vamos a pasar a la actividad 6. Esa es la rúbrica de la actividad 5. Nada más vamos a revisarle las 3 primeras líneas para no atrasarnos. Dice aquí que ustedes deben de elaborar un documento donde respondan las 5 preguntas que se relacionen con las nubes. Dice que tienen que narrar de manera oral un cuento que es una adaptación de las nubes, mismos personajes, mismo argumento, solamente adecuado a la actualidad. Dice, mantiene a los personajes y el argumento de la obra, escribe un cuento con la extensión solicitada, dice en el contexto actual, mantiene a los personajes y el argumento. Si ustedes en lugar de poner Stripsíades ponen Juan o Pedro, está mal, porque la rúbrica me pide una cosa. Entonces, por favor, revisen esta rúbrica que viene ahí igual con letra morada, donde dice que se les va a calificar, dice rúbrica, denle en clic y se despliega la rúbrica y ahí van a poder ver qué es lo que ustedes van
deben de elaborar en su actividad para que saquen 10. Y pues la actividad 6 es muy fácil, es un foro, hemos participado siempre en los foros, nos piden 5 participaciones. En la primera participación voy a explicar qué es una experiencia estética, ya lo revisé, vamos bastante bien los que ya participaron. En la segunda participación voy a revisar 2 ligas y voy a dar mi opinión si esos sitios son literatura o no, y voy a poner por qué. Y en mi tercera participación voy a explicar si es posible tener experiencias estéticas a partir de las obras que se crean con el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Además de eso, voy a opinar, en la cuarta participación voy a opinar sobre alguna aportación de mis compañeros, y en la última participación voy a responder el planteamiento principal que me dice si se pueden vivir estas experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. ¿Cuáles son las formas emergentes de literatura? Todo lo que vemos nosotros en internet. De repente, por ejemplo, esta acción poética puede ser una forma emergente de literatura. Las historietas que nosotros vemos en internet, las páginas de historietas también puede ser una forma emergente de literatura. Entonces vamos a ver si a partir de ello podemos vivir experiencias estéticas. Ya vieron ustedes que han estado poniendo que una experiencia estética es cuando nosotros, por ejemplo, observamos una pintura, observamos la naturaleza y tenemos sensaciones y emociones que nos causan un disfrute de esas obras. Entonces, en literatura, leer una obra es extasiarse y tener esa experiencia estética, un disfrute de ese texto que yo estoy leyendo. Entonces, puedo tener ese disfrute a través del internet. Ya ustedes van a decir sí o no, por qué, y deben de poner su conclusión. Bien, la rúbrica, aquí es importante de la rúbrica del foro 6 que se les va a calificar, es que tienen que tener 5 participaciones y deben de respetar cada uno como les fui mostrando. Primero, experiencia estética, luego comento las 2 páginas que voy viendo en orden, y al final es importante que yo ponga una conclusión para que yo pueda lograr alcanzar mi puntaje aquí en este foro de la actividad 6. Y pues tenemos aquí los últimos, el foro de novedades y de aprendiendo. En el de novedades, estar pendiente de los avisos y los recursos que les subo, y el foro de aprendiendo, pues vamos a ver qué tan similares son los personajes a los textos que he leído, de los textos que he leído a las personas que conocemos. Ya vi que ya estuvieron respondiendo, incluso de manera personal han puesto que se identifican con la obra de la debutante, etcétera. Yo les felicito, me han gustado mucho sus participaciones, son muy acertadas. Entonces aquí seguimos participando, pero en el foro de aprendiendo recuerden ustedes que también pueden poner sus dudas. Si tienen dudas sobre algún tema en especial, pueden aprovechar este foro de aprendiendo. Bien, si se dan cuenta, la sesión estuvo muy corta. Yo les agradezco su atención y pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Díganme ustedes si tienen alguna duda, algo donde yo les pueda apoyar. Déjenme. Buenas noches. Buenas profesora. Noches. Ya nada más la duda que le podía presentar. Entonces empiezo la lectura en el número 80 y termino en el 540. Exactamente, así es. Ok, muy bien. Esa era mi duda. Gracias. Así es, muy bien. ¿Alguna duda más? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi duda es con respecto a la lo que se va a transformar del escrito. ¿Igual tienen que ser 22 páginas? No. Ahí les piden una extensión de una cuartilla. Ah, ok. ¿Sí? Por eso les decía yo que si ustedes hacen bien su síntesis, les va a quedar excelente lo que va. Porque si yo me llevo una página en la síntesis, en el argumento, ese argumento me va a servir para hacer mi cuento escrito. Entonces lo voy a hacer igual, solamente voy a quito caballos y pongo Xbox, quito tal cosa y pongo tal cosa. Nada más ir quitando y poniendo a la actualidad es muy fácil. Y tengo que respetar las características de los personajes.
Entonces, conforme ustedes vayan leyendo la obra y van haciendo su resumen o su síntesis, eso les va a servir como elemento para hacer su cuento. Igualito va a estar, solamente le van a ir cambiando las cosas antiguas a las cosas actuales. Y van a ver qué fácil les va a salir. Les va a quedar muy bien. No se preocupen. No les va a llevar 22 páginas, una página nada más. Porque es la síntesis que yo voy a hacer de la obra. ¿Sí? De todas maneras, cualquier duda, esto lo voy a dejar grabado. Y cualquier duda, mándame un mensaje por plataforma y con mucho gusto yo les atiendo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues si ya no hay dudas, recuerden que estoy a sus órdenes en la mensajería de plataforma. Yo con mucho gusto les voy a estar apoyando. Buenas noches. Buenas noches. Mi duda es la participación. Yo voy a empezar con la participación desde hoy. Entonces yo terminaría el sábado. Ajá. Como no participé el lunes, entonces va a ser martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Terminas el sábado? Sí, okay. No hay ningún problema, así es. Ok, perfecto. Esa era mi duda. Gracias. Claro que sí. Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Hoy fue muy breve, es muy fácil. Yo sé que van a terminar muy pronto. Aparentemente se ve difícil, pero no es cierto. Cuando ustedes hagan su síntesis, lo demás es muy fácil. Pero pues estoy a sus órdenes. Buenas noches, hasta luego.